Hoy, como veis, pizarritas, estoy con Fernando Calas y también con Alex de Llano para ver si tienen respuesta a las muchas preguntas que creo que todos nos hacemos sobre la selección brasileña. ¿Qué pasa, pizarritas? Ya estamos aquí de nuevo con un vídeo muy interesante, creo, sobre una selección, la brasileña, que, hombre, Alex de Llano, tú y yo podíamos comentar. Brasil, quieras o no, siempre nos toca de cerca, pero teníamos que llamar a alguien con experiencia, conocimiento y acento. Hombre, claro, para que el vídeo tenga más color, para que el vídeo tenga más salsa y sobre todo para que esa percepción no quede tan superficial, sino que tenga también ese toque desde dentro. Exactamente, porque además aquí somos muy eurocentristas siempre, esto nos lo dicen nuestros amigos latinoamericanos, así que por eso hoy tenemos aquí a Fernando Calas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un placer, siempre un placer hablar con vosotros. El placer es nuestro, que además te pillamos ahí, acabas de llegar a Málaga para la Copa Davis, estás en una cafetería. ¿Dónde estás, Fernando? Esto a los pizarritas siempre les gusta la dosis de costumbrismo del periodismo. Nada, estoy en el hotel, acabo de entrar en el hotel, he dejado aquí la maleta, na verdad la maleta, la mochila, quité las camisas y estoy yendo que dentro de una hora justo hay el entrenamiento de Nadal, empieza la Billie Jean King de hoy, ¿no? Entonces Sí. un poco la Vino. locura corriendo sin Hay parar. cositas. De todas formas, Fernando, tú, muy bien la Davis, muy bien todas estas historias, pero tú tienes la vista puesta en lo de Botafogo, ¿no? Porque vaya añito y vaya sueño te está quitando. Madre mía, y vaya sueño me está dando, ¿no? O sea, es que Bueno, es un poco, yo estoy soñando, parece que, por favor, que no me despierten, ¿no? Es que llevamos más de 50 años sin llegar a una semifinal, la primera vez que llegamos a una final, ¿no? Y al final es un poco, es muy curioso, yo tengo un amigo, André Rizek, que es un periodista buenísimo en Brasil, y él hizo un vídeo hace como 2 o 3 semanas que a mí me encantó, porque un poco diciendo, o sea, ¿cómo puede ser, ¿no?, que un equipo como Botafogo, que todavía es el equipo con más campeones del mundo, o sea, es que eran 6 titulares en el Mundial de Brutal. 62 de Brasil, o sea, 70 campeones del mundo, 58, o sea, es el equipo que más jugadores ha dado a la selección brasileña nunca. ¿Cómo puede ser que un equipo como Botafogo, el único título que tiene es una liga, un título brasileño del 95, ¿no? Entonces, y un poco cómo nosotros acabamos no juzgando el tamaño de un equipo por el número de títulos que este equipo tiene. Y tú dices, o sea, y Botafogo es uno de los equipos más históricos del planeta, ¿no? De donde salieron el número de leyendas que tiene Botafogo, que son como 20, 30 leyendas verdaderamente, que no es o sea, yo creo que banalizamos mucho esta palabra de leyenda, ¿no? Pero Botafogo Sí. verdaderamente puede decir que tiene 20 o 30 leyendas, ¿no? De los Fernando, mejores jugadores del mundo. ¿Y cómo puede ser que solo tenga una liga en el 95? nosotros te podemos decir que vamos con Botafogo y que íbamos con Botafogo, Sí. sobre todo en semifinales. En semifinales fuimos muy con Botafogo, al menos cierta Sí. parte de la pizarra. Chicos, Pero es a ver. Sí, chicos, pero es que solo terminar el por qué. Porque en una época que Botafogo era el mejor equipo de Brasil, quizás junto con el Santos, ¿no? Pero fue un poco anterior el Santos de Pelé. Era una época donde el gran título era el título de la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Porque era muy difícil viajar, muchas veces los mismos equipos decidían no viajar a jugar a Libertadores, no jugaban, había el trofeo Río São Paulo, ¿por qué? Porque era en los 50 era muy difícil viajar, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí viviendo un poco un sueño. Yo embarco dentro de una semana más o menos, o sea, 10 días voy a Buenos Aires. Y bueno, a ver qué tal, tío. Yo estoy muy ilusionado, muy ilusionado. Nosotros iremos con Botafogo por ti. Además, me parece interesante esto que comentabas, Fernando, porque luego uno de los puntos de análisis que vamos a hacer hoy es, bueno, el hecho de que la liga brasileña está dominando el continente con mano de hierro. Es la liga de sobra más potente y de hecho creo que cada vez con más distancia, lo cual debería quizás preocupar a la Conmebol, pero bueno, el hecho es que es así y sin embargo la selección pues ahora mismo no atraviesa su mejor momento. De hecho, yo os quería preguntar a modo de titular, cortito, por si tenéis respuesta, para saber también un poquito lo que opináis. Comienzo contigo, Alex. Si me tuvieses que responder, ya digo, en un titular a la pregunta que básicamente titula este vídeo,
por qué Brasil ha dejado de ganar, aclararía, de ganar tantísimo. ¿Cuál sería ese titular, Alex? Yo creo que es una mezcla de mala gestión en despachos que ha afectado gravemente a lo que ocurre en el césped. ¿Fernando? Entrenador. Básico. Me parece muy interesante esto porque, claro, cuando digo lo de no ganar tantísimo, en los últimos 15 años he cogido ese corte. Si lo ampliásemos, habría alguna Copa de América más, y si lo ampliásemos, algún Mundial más, por supuesto. Pero en los últimos 15 años, Brasil ha ganado la Copa América de 2019 ante Perú, que fue una final muy, muy desigual. Tiene esa final perdida ante Argentina, evidentemente. Luego el cuarto puesto del Mundial 2014. No te voy a preguntar por ese partido, Fernando. Digamos que es historia ya pasada. Pero el resto son cuartos de final. Son resultados que hablan de una Brasil más terrenal, de una selección menos dominante. Nosotros crecimos con esa, leyenda de la selección brasileña, la selección más ganadora, con muchos de los mejores futbolistas del mundo. Y yo tengo la percepción, Fernando, de que los niños que van naciendo al fútbol en los últimos años ya no ven a Brasil de esa manera, porque Brasil ha dejado de comportarse con esa magia, con ese misticismo y con ese aura que tuvo durante muchas décadas. Sí, bueno, yo creo que estuvimos también del 70 al 94 sin ganar un mundial. Vale que en este entretiempo tuvimos quizás una de las mejores selecciones, de los mejores equipos de la historia, ¿no? Que fue el equipo de 82, que era más o menos el mismo equipo en el 86, pero no era lo mismo. Y tú ten en cuenta, Fernando, que el 82 es aquí, entonces el 82 dejó mucha huella en nuestros padres, que a su vez nos contaban sobre esa Brasil. Tal cual. Y fue una derrota que yo creo que condicionó mucho a esta crisis estética que Brasil está viviendo hoy, que gracias a aquel fracaso, entre comillas, ¿no? de aquella selección del 82, de aquella generación de Sócrates, Zico, Júnior, Cerezo, se ha dado espacio a los pragmáticos, ¿no? En Brasil, en la cantera, que decían que Brasil tenía que jugar más de forma más europea, ¿no? Y eso ha sido, Brasil ha dado pasos hacia atrás, ¿no? Y el hecho de que gane el Mundial en el 94 con un equipo muy pragmático, ¿no? También abrió cada vez más la puerta para eso, ¿no? Decir, mira, teníamos razón, ¿sabes? Pero gané el 94 con un equipo pragmático, pero que tenía dos genios, ¿no? Arriba. Si se hubiese ganado Fernando en el 2006, se podría haber corregido esto, porque es un tema muy interesante este. Tenemos la sensación de que Brasil es una cosa, pero luego las selecciones muchas veces han sido otra. De esto hay un tuitero que tiene el nombre de Josip Bosic, mítico futbolista húngaro, que siempre habla de esto y habla del fútbol funcional, de lo que debería ser Brasil, de no tener que mirar a Europa porque Brasil ha ganado sin fijarse en Europa. ¿Se hubiese podido corregir con esa Brasil de 2006, que quizás es la última selección que tú dices, hombre, era la mejor del mundo o podía ser la mejor del mundo? Pero yo creo que hay una diferencia, que es una diferencia de base, ¿no? De cantera, ¿no? Es que cada vez más en la cantera se corta cada vez más temprano el ala de los niños, ¿no? Yo me acuerdo de un entrenamiento de Brasil, yo estaba sentado con, vos acordáis de Ricardinho, ¿no? Que jugó en Turquía. Yo estaba con Ricardinho viendo el entrenamiento de la selección y estábamos viendo fue justo antes del partido de Argentina en diciembre del año pasado. Estábamos viendo justo a Endrick, ¿no? Entrenando. Y Ricardinho estaba, y estamos ahí como diciendo, pero es que este chico es lo más cercano que hemos visto a Ronaldo porque es eso, la cosa, es el delantero que juega fuera del área, ¿no? Que da dos toques y tira, y es una barbaridad, es un cohete. Y la conversación fue yendo por un lado en que Ricardinho estaba hablando de sus hijos, que están ahí muy pequeños, tal, y que le encabrea como desde pequeños no les dicen que no pueden regatear, que tienen que, ¿sabes?, entrar en una cajita muy pequeña y que no pueden salir de allí, ¿no? Y entonces la calle, por ejemplo, que ves en Endrick, que ves en Vinicius, ¿no? Esta calle está perdiendo cada vez más Brasil. Y es una cosa que cada vez más tiene Francia, ¿no? O sea, la calle de los suburbios de Marsella, los suburbios de París. Y eso Brasil está perdiendo cada vez más. Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que Neymar, sus lesiones, ha sido porque siempre ha entrenado en un ambiente muy cuadriculado, nunca ha aprendido
que le dieran, ¿no? Y al final siempre espera hasta el último momento para tocar el balón. Entonces yo no sé, de verdad, yo creo que es un problema serio. Incluso Brasil tiene muchos centrocampistas de perfil más defensivo, muchos centrales, un montón de porteros, cosa que Brasil nunca ha tenido, ¿no? Brasil siempre tenía laterales muy ofensivos, tenía centrocampistas muy creativos, tenía delanteros, extremos, y hemos perdido, yo creo que la magia la creatividad, y yo creo que es un problema de cantera. Y mira, fíjate, Miguel, que esto que ha explicado Fernando es muy interesante, porque el tema de los laterales yo creo que es una de las preocupaciones mayores, porque sí que es verdad que en los extremos estamos viendo Vinicius Junior, obviamente, Rodrigo, Rafinha, la aparición de Estebao, jugadores que van dando esos pasos hacia adelante, Antony que se ha terminado quedando un poco, pero en definitiva en los laterales sí que no hay ese siguiente paso, ¿no? De lo que fueron Roberto Carlos, Dani Alves, de lo que pudo ser Maicon, de lo que pudo aportar Marcelo, a lo que vemos ahora es un espacio, un gap muy grande. No, y yo siempre digo a la gente que Brasil, el símbolo del fútbol brasileño siempre ha sido los laterales, no es el Por eso van siempre fuera las convocatorias, siempre son centrales y laterales. Claro, porque siempre Brasil tiene de los laterales izquierdos y derechos. Si haces un top 10 histórico, la mitad tiene que ser brasileño, porque es la posición que Brasil más ha criado y además ha revolucionado el mundo, ¿no? El Brasil ha criado el lateral ofensivo, ¿no? Con Carlos Alberto Torres, con Newton Santos, ¿no? Con Gerson. Es que es una barbaridad. Es muy interesante esto porque yo tenía aquí, en el guión que me había hecho para hablar con vosotros, tenía el tema del estilo muy marcado porque, insisto, es un debate muy recurrente, pero a su vez, si uno va a la calidad neta, sé que Transfer Market es lo que es, ¿no? Y que tampoco nos podemos agarrar mucho a ello, pero de los 100 futbolistas más valorados del mundo, hay 10 brasileños. No me he parado a contar, no tengo claro que haya muchos países con más futbolistas que 10. Quizás podría ser Francia, no sé si España debe andar ahora ahí porque ha subido todo mucho por la Eurocopa y por los nuevos talentos, pero seguramente ya está, quizás Inglaterra, pero vamos, que Brasil sigue generando mucho talento. Lo que sucede es que da la sensación de que faltan cosas, conectores de ese talento, porque yo viendo a la selección brasileña, Fernando, mi sensación es que si no está ese futbolista como Neymar Jr., que se encarga de tejer sociedades y de hacer equipo, porque Neymar en Brasil ha sido eso, da la sensación de que hay momentos donde cada uno hace la guerra por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, esa figura ya no solo de los laterales, sino del interior, del creador, del organizador. No sé si el último fue Paulo Henrique Ganso, fuera lo que terminase siendo Ganso, pero es verdad que es una figura que, hombre, Bruno Guimaraes tiene una muy buena calidad para asociarse, para pasar, para iniciar, sí, pero digamos que centrocampista claro, el futbolista, no sé si el 10, pero desde luego si ese futbolista que organiza, el organizador, el creador, de eso Brasil anda muy justito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que tenemos como unos 8 o 9 centrocampistas como Bruno Guimarães, ¿no? Como Andrea, sí. sabes que son muy parecidos. Su día Casemiro, Fabinho. Sí. O sea, yo creo que Fabinho y Casemiro son estos últimos que eran así más del lado defensivo, pero que no son criadores, son más jugadores de defensa, ¿no? Más holding midfielder que de jugadores de creación. No, yo estoy contigo, es que no tenemos. Vale que la posición del camisa 10, del centrocampista, del media ofensivo, ¿no? Como llamamos en Brasil, es una posición que está en extinción, ya cada vez no existe más, ¿no? Es una posición que ya en el fútbol se ha quedado obsoleto estos jugadores, ¿no? Quizás hoy en el mundo es que o eres más jugador de delante, o es que es difícil, ¿no? Encontrar a alguien como Kevin De Bruyne o como Toni Kroos, ¿no? Que está cambiando mucho el fútbol. Por eso yo creo que, por ejemplo... Fernando, y todos estos cambios, ¿a quién mira el fútbol brasileño? Es decir, porque, por ejemplo, cuando hablabais de entrenador, Carlo Ancelotti a mí me pegaba mucho con lo que debería ser la selección brasileña, ¿no? Más allá de su relación con Vinicius, con Rodrigo, etc. Carlo Ancelotti me pega ahí.
pero muchas veces hablaba de Pep Guardiola. Pep Guardiola es un entrenador radicalmente diferente a Carlo Ancelotti en cuanto al juego posicional y a la libertad de los futbolistas. Entonces, en su día, Brasil miró mucho a los húngaros. Hay una relación muy estrecha y conectada, evidentemente, con los entrenadores que fueron para allá a mitad de siglo. Ahora mismo, cuando Brasil no funcionan las cosas, ¿a quién miran, entre comillas, para parecerse o para evolucionar? Ese es el gran problema. Es que Brasil se ha encerrado principalmente, por eso yo llego al tema entrenador. Se ha el colegiado, ¿no? La cosa está un poco... la falta de autocrítica, la falta de formación. Brasil siempre pensó que no necesitaba a nadie más que ellos mismos, que eran los dueños de la verdad, ¿no? Los entrenadores brasileños, y han parado en el tiempo. Y no hay una cultura verdadera de entrenadores en Brasil, ¿no? Porque siempre ha sido una cosa muy donde el mundo iba un poco por detrás de lo que era la cuestión de talento brasileño. Y muy cíclica, ¿no? Porque si te fijas en los equipos brasileños hubo una época que se repetía siempre, ¿no? El ciclo Vanderlei-Luxemburgo, Scolari, etcétera, los mismos nombres. etcétera. Los mismos nombres y tal. Y ha sido llegar los entrenadores portugueses que han tenido un poco más de cancha, incluso argentinos, como por ejemplo hemos visto en esta Copa Libertadores con Gabi Milito, por ejemplo, en Atlético Mineiro, o lo hemos visto también en momentos anteriores con Abel Ferreira en Palmeiras, y han terminado por dar esos pasos hacia adelante en el propio fútbol brasileño. Es que Brasil, Silvinho cuenta siempre una historia muy buena, porque Silvinho quizás es el único entrenador brasileño hoy que ha salido de la caja, ¿no? Que ha venido de Europa, que está en la selección de Albania, que es una selección menor, sí. Pero bueno, intentó ser entrenador de Lyon, ¿no? Es que, y él siempre cuenta una historia de cuando Scaloni y el Chacho Coudet jugaban en Galicia, ¿no? Cada uno en el Depor y otro en el Celta. Él cuenta que en la época que eran jugadores que le llamaban mucho la atención, que ellos yo creo que no sé de cuánto en cuánto tiempo iban juntos de Galicia a Madrid a hacer el curso de entrenador, sí. Siendo jugadores. Y él decía, pero es que el jugador brasileño no piensa hacer una cosa como esta. La mentalidad, o sea, yo mejor siempre, Vero Brunati siempre me contaba que cuando el Cholo volvió a Argentina, él decía que iba a volver a España a ser entrenador, porque ya era una cosa que los jugadores argentinos tienen esta mentalidad de cultura de formación. Pero Fernando, no sé si lo has hecho a posta, pero has ido dibujando las mijitas, no sé si del futuro. Hablabas de Galicia, de Simeone, ahí está un Felipe Luis, que no sé si puede ser un entrenador que cambie un poquito las cosas, pero bajándolo del tema de lo cultural, del estilo, del fútbol base, a los futbolistas y a lo que estamos viendo ahora, por ir al equipo que es ahora, a mí me ha flipado, Alex, el tema de Neymar. Porque quiero decir, yo a Neymar, antes de la última lesión, casi que ya le daba por amortizado. Quizás no tanto para la selección, es verdad, como para el fútbol de clubes, porque la motivación no es la misma, pero le daba como amortizado. La sensación de orfandad que ha transmitido Brasil sin Neymar me parece tremendo, sobre todo porque además yo pensaba que Vinicius Junior iba a llenar más ese hueco. Es verdad que venimos de un partido, por ejemplo, ante Venezuela, donde Vinicius sí que me parece que ejerció de líder. Pero al final es verdad que no ha conseguido ser esa estrella, que los registros son pobres y que ya no solo se trata de marcar la diferencia, sino de liderar, que es algo que creo que Neymar, desde que llega a Brasil, la verdad, lo hace, vamos, de manera grandiosa. Lo hace de manera espectacular y además ahora en esta etapa más reciente estaba teniendo mucha responsabilidad por dentro, siendo ese media punta, ese futbolista que podía bajar más a recibir, generar más espacios, tener la posibilidad de hacer conectar a los suyos, pero sobre todo también ejerciendo liderazgo sobre el terreno de juego, con el balón, cuando el momento sea más caliente, cuando el momento es más difícil, él pide la pelota. Yo no tengo ninguna duda de lo que ha sido esta Copa América más reciente, en la que los resultados han sido francamente malos, concluyendo con esa eliminación frente a Uruguay, que con Neymar Jr. hubiese sido completamente diferente. Ya no es desde un plano puramente futbolístico, que es un jugador que te cambia muchas cosas, sino por lo que puede ofrecer también en el vestuario. Además, a mí me parece, chicos, y no sé cómo lo veis vosotros, que en esta selección de Brasil, esa posición de media punta, como hemos comentado, falta, pero además esa manera de solventarla
va un poco alejada a lo que son la naturaleza de los jugadores que tiene ahora, porque lo estamos viendo con Paquetá, con Bruno Guimaraes, con este tipo de jugadores que yo creo que son muy buenos en el ida y vuelta, pero quizás en cuanto al giro son futbolistas que tienen mucha más dificultad, Sí. y ahí yo creo que el estilo tanto de Diniz primero como de Dorival Junior no ha terminado de beneficiarles, y ahora me parece que sí, que con esta modificación de Rafinha, de rol de Rafinha en el Barça, podemos ver un nuevo rol, y lo vimos de hecho el otro día frente a Venezuela. Sí, pero ahí yo vuelvo siempre al problema del entrenador. Sí, Es no, que eso es ¿cuántos entrenadores brasileños hay ahora mismo? Yo no digo ni en Europa, porque en Europa el único es Silvinho y eso como entrenador de Albania, pero ¿cuántos entrenadores brasileños ahora mismo, o sea, están en la élite sudamericana? Ese es el problema. Nada. De hecho, fíjate, Fernando, tú ves la Copa América, ¿cuántos seleccionadores argentinos había? Eran una barbaridad, 6, 7 eran. Todos, menos en Brasil, ¿no? Yo creo que es la única selección hoy de Sudamérica, de las eliminatorias, que no tiene entrenador argentino, es la brasileña, ¿no? Estoy equivocado, o sea, yo creo pues casi hasta casi Uruguay. Sí. Claro, Uruguay. Y en este sentido, Fernando, ¿tú creías o crees que para solucionar esto que a ti te parece tan importante, que te parece lo capital, había que mirar fuera y había que mirar... Claro, si Ancelotti te dice que no, igual hay que buscar una alternativa. Es que no soy solo yo, o sea, es que ha sido la Federación Brasileña ha hecho algo absurdo, inaudito, que es esperar un año por un entrenador extranjero. Claro. Es brutal esto, aquí, Fernando, igual no se comprende, porque claro, esto es España, es Madrid, Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, es Brasil. O sea, quiero decir, hacer esperar un año a Brasil, primero, eso te habla de quién es Carlo Ancelotti, pero también te habla de la necesidad que tiene la selección brasileña. Exactamente, es que es solo leer, no soy yo que tengo que creer, es que lo que hicieron ya dice todo, es la desesperación. Pero ¿y por qué no hay alternativa, Fernando? Porque más allá de que Ancelotti, sí que es verdad que como Ancelotti hay pocos, ¿no? A nivel de experiencia, de carrera y demás, pero si tienes clara que esa es la solución, luego no puedes ir a Dorival Junior o no puedes quedarte con Dorival Junior. Ese es el problema, ¿sabes? O sea, no puedes quedarte con un entrenador que es un tapón por sí solo, siempre ha sido, ¿no? Y entonces, al final, los mismos jugadores los jugadores son muy inteligentes. La impresión esta que la gente de la calle tiene de que los jugadores no son muy listos, es que es una tontería tremenda, porque los jugadores en el primer entrenamiento, en el primer día que escuchan a un entrenador que hable, tú dices, mira, es que eso no va a ningún lado, ¿no? Y al final esa es la sensación que tenemos nosotros que seguimos la selección muy de cerca, hablando con la gente cercana a los jugadores, de que ahora mismo la gente dice, o sea, un jugador sale de un equipo de la Premier League, de la Liga o de Italia y llega allí a Brasil y dice, mira, es que no se puede ni comparar, que fue una cosa que Tite hizo, la gente no se dio cuenta. Porque Tite, después que ganó el Mundial de Clubes con Corinthians, ¿no? Contra el Chelsea, se ha sacado un año sabático para venir a hacer prácticas con Guardiola y con Ancelotti. Él estuvo de becario de Ancelotti, fue en el Bayern, de Ancelotti en el Bayern fue, no, Ancelotti yo creo que fue en Madrid. Creo que fue Madrid. Y quien estaba en el Bayern era Guardiola. Entonces, al final es eso. ¿Por qué? Porque él tenía esta preocupación y cuando volvió a la selección brasileña, los jugadores llegaron y dijeron, ay, madre mía, es que eso parece un equipo de Europa. Entonces cambia la cultura. Yo creo, y ahora mismo, mira los equipos de Brasil, ¿cuáles son los mejores equipos de Brasil? El único equipo ahí con entrenador brasileño peleando en puestos altos de Brasil era Flamengo, que tenía Tite, que es eso, que era el único, ¿no? Entrenador, y ahora con Felipe Luis, pero yo no sé si Felipe Luis va a quedarse, porque todavía es que es su primer trabajo, no sé si le van a mantener, si van a fichar a otro, pero son todos argentinos o portugueses, ¿sabes? Es que Abel en Palmeiras, antes en Flamengo, el mejor año de Flamengo, ¿no? Que ganó el doblete, ha sido con Jorge Jesus, ¿no? Y ahora los argentinos, Voivoda, Milito, ¿cómo se llama? El del São Paulo, el que usa el pantalón así como raro, es que se me ha ido No, pero esto explica
esto explica la cuestión, Alex, que tú y yo hablábamos fuera de micrófonos de el poderío de la liga brasileña y la no correlación con el poderío de la selección, porque sí, a nivel de talento puede haber mucho talento que también muchas veces es de fuera, pero claro, si ese talento no te genera la figura de un entrenador, es que me está recordando todo esto que nos cuenta Fernando a lo de Inglaterra. Que es verdad que Inglaterra ha conseguido mejores resultados últimamente, pero realmente el hecho de no tener seleccionadores, de no poder organizar ese talento y siempre rendir por debajo de las expectativas, ostras, puede haber ahí cierta conexión. Sí, desde luego que la hay. Además estamos viendo una selección brasileña que obviamente tú ves por nombres, ¿no? El producto, como decíamos antes, lo pesas y dices, ostras, el talento está ahí. O sea, hay futbolistas que están en el primer orden mundial, hay futbolistas que están destacando, que son los mejores del momento. Es que fíjate, simplemente el tema de los centrales, es verdad que, ostras, has tenido mala suerte con lo de Bremer y con lo de Militao, pero aunque, claro, luego tienes a Gabriel Magallanes, que es verdad que luego no ha conseguido rendir al mismo nivel con Brasil, pero esto de no rendir al mismo nivel con Brasil respecto a clubes, me parece que está siendo bastante habitual. Claro, estamos viéndolo con muchísimos jugadores y no puede ser casualidad que pase con 11, con 10, con 12, con muchos, ¿no? Además, también el tipo de situación que se está viviendo ahora mismo en Sudamérica, ¿no? Ese dominio de Brasil, fíjate, llevamos, me parece que son 6 de 7 finales en las que el protagonismo es absoluto para brasileños en la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana queda un poco más de oasis para el resto de equipos, con Independiente del Valle ganándola hace poco, ahora con Racing en la final, pero teniendo la posibilidad de dominar tanto el continente, de ser una liga que se vea prácticamente para el resto de Sudamérica como perfecta, porque es una liga súper competitiva, una liga que desde el principio no cambia el formato como la Argentina, una liga que tiene a los mejores jugadores, que puede pagar a los mejores jugadores que puedan jugar en Sudamérica. Partiendo de esa base, luego en la selección encontramos un déficit de organización muy grande, una situación en la CBF que es impresionante con presidentes condenados a no sé qué, tal, bueno, toda corrupción, pero luego sobre todo también con noticias que son como globos sonda, que se emiten, que es, no, Pep Guardiola cuando deje el City llegará a Brasil, Ancelotti va a dejar el Madrid para entrenar a la selección brasileña. Y mientras tanto, en eso vas poniendo parches que no te terminan de solucionar nada, porque Diniz probablemente sí que es un entrenador que a nivel futbolístico te podía dar algo más, quizá algo muy rocambolesco para una selección, pero igual con un poco de tiempo podría haber construido algo más interesante. Sí que es verdad que pasar de Tite a Diniz es como, es pegarte un tiro en el pie, pero es que luego vas a Dorival Junior, que es un poco una versión, te diría yo, hacendada, una versión de AliExpress de Tite, que sí que ha conseguido títulos, ha conseguido éxitos, pero siendo un entrenador más amarrategui, más de periodos cortos, y yo creo que esta selección brasileña ahora mismo necesita una reflexión importante y un periodo más largo para terminar de ser lo que creemos que puede ser. Y todo esto, y ya vamos acabando, Fernando, quiero dejar el tema de Vinicius para el final, porque creo que Vinicius sí que, por su talento y su calidad, puede resolver muchas más cosas de las que está resolviendo, y te quiero preguntar por qué no lo está haciendo. Pero antes, sí que me parece que puede terminar siendo también una losa el hecho de que al final Brasil no es una selección normal. Esto también lo podíamos decir en su día con Argentina, ¿no? Pero quiero decir, las expectativas, la sensación de que ganar o ganar, etcétera, complica mucho más los procesos. Al final, esto nos ha pasado aquí en España. Nos hemos creído nuevos ricos y ha costado mucho hasta que hemos vuelto a ser competitivos, que hemos tenido la suerte de que hemos sido competitivos y hemos ganado las primeras de cambio, entre comillas. Pero es poco habitual. La confianza en los procesos ahora mismo en Brasil me parece complejo porque tienes esa exigencia que te aprieta el cuello porque eres la más grande. Sí, la verdad es que sí. Y yo digo, siempre recuerdo a la gente de cómo el estado que estaba en Argentina antes, ¿no? De un año antes de ganar el Mundial, que fue muy parecido como estaba Brasil un año antes de ganar el Mundial de 2002. ¿No? Que tuvo 4 victorias en 11 partidos consecutivos, un equipo horrible, y un año antes entró Scolari, cambió el sistema, son coincidencias así parecidas. O sea, yo, por ejemplo, si yo soy el entrenador de Brasil ahora mismo, yo jugaría con 3 centrales. No tienes lateral. ¿Ya los tienes? Entonces, bueno, sí, claro, y tienes una abundancia de centrales espectaculares. Y yo recuerdo a la gente que Argentina ha sido campeona del mundo con Otamendi, con Nahuel Molina, con Tagliafico. Tampoco es un equipo uno por uno extraordinario.
Entonces, al final es la importancia de tener un entrenador, de tener piña, de tener un equipo. Entonces, yo creo que todavía queda tiempo. Sí, todavía queda tiempo. El partido contra Uruguay va a ser un partido importante porque... Por cómo fue el anterior también, por cómo fue el anterior. Exactamente. Sí. Y en esto, Fernando, ¿qué papel juega Vinicius Junior? Porque independientemente de polémicas o no, yo creo que aquí en España, por ejemplo, no se vio que Vinicius con Brasil, por el tema del Balón de Oro me refiero, Vinicius con Brasil no ha estado a la altura de lo que es el propio Vinicius. Y a mí Vinicius me parece un tío que ha demostrado aquí en Madrid, en el club posiblemente, pues eso, más comparable con Brasil, más exigente del mundo, ha demostrado ser muy capaz de sobreponerse a los primeros errores, la presión, las dudas, las preguntas. Sin embargo, en Brasil la cifra de goles es muy bajita, los partidos donde ha destacado son escasos, y la sensación de que ahora mismo está un poquito en deuda con la canariña, pues sí que me parece muy evidente. No, claro, pero yo creo que hay muchas señales parecidas a cuando Vinicius tenía problema en el Real Madrid, ¿no? No tenía continuidad, sí. No tenía una posición definida, el entrenador le sustituye. Al final, yo creo que si hemos aprendido algo sobre Vinicius con Ancelotti, ha sido la continuidad, hacerlo sentirse cómodo en el equipo. Y fue a partir de ahí cuando Vinicius verdaderamente explota, cuando Ancelotti le da confianza, le da continuidad, le pone en una situación donde él está cómodo para poder hacer lo que mejor hace, ¿no? Vinicius es un jugador muy ansioso y se nota claramente en sus reacciones, sí. ¿No? Yo creo que él es muy transparente, tú sabes exactamente cuando está frustrado, cuando no está frustrado, cuando pelea con los rivales, discute con el árbitro. ¿Por qué? Porque se nota que está muy frustrado. Y al final, como el partido es de madrugada y nadie lo ve, lo que la gente ve el día siguiente en portada de Marca, de la web de Marca, es Vinicius falla un penalti y el rebote. Pero lo que la gente no ve durante el partido entero es que Vinicius ha sido... Él lo provocó el penalti, pero además ha creado un montón de oportunidades. Ha sido probablemente su mejor partido con la selección brasileña, creo yo. Sí, ¿no? Sí. Ha sido muy bueno, pero sus compañeros no jugaron. Rafinha no hizo un buen partido. Rafinha falló una oportunidad clarísima que la creó Vinicius, ¿no? Y él falló, lo mandó. Al final, pero sí, o sea, él siempre, como va a ser siempre el foco, ¿no? Como es en Real Madrid. Pero yo creo que falta quizás eso, quizás continuidad, y también la situación no es buena. Entonces, al final, como siempre pasó con Neymar durante muchos años, cuando la situación no es buena, cuando el equipo no va bien, ¿quién es la gran estrella? Es Vinicius ahora mismo, y siempre va a ser el que va a estar bajo los focos. Y eso le va a costar porque la gente le van a caer palos por todos los lados como él está acostumbrado. Es una situación difícil, pero ya veremos. Este partido contra Uruguay va a ser muy importante porque si pierde Brasil, y además si pierde dando malas sensaciones como son las sensaciones que hemos tenido en los últimos partidos, son ahí cuántos meses hasta la siguiente fecha. Demasiado, 4 meses, ¿no? Sí. Demasiado. También te digo, igual por el camino hay que ver qué pasa con la figura de Carlo Ancelotti, que igual Alex de Llano, y ya con esto cerramos, el nombre que está sobrevolando Brasil y todo el vídeo puede cambiar de estatus o no, y puede abrírsele esa puerta, que es que hasta con el caso Vinicius sonaría muy natural ese paso a la selección brasileña de Carleto. Desde luego, yo creo que es el sueño de todo fan de la selección brasileña, ¿no? Que se produzca ese cambio, porque puede cambiar muchas cosas, ya no solo en el corto plazo, sino también en el largo, y puede hacer que la selección brasileña tenga un amplio margen de mejora, y sobre todo en cuanto a resultados, en cuanto a juego, que es lo que viene necesitando, y se convertiría la selección brasileña en otra de esas que no tendría seleccionador argentino, como son Bolivia y Perú. Y luego yo creo que sobre todo también sería muy natural por el tema del 9, ¿no? Que es uno de los grandes problemas también de la selección brasileña, el dejar de producir 9s que tengan esa cuota goleadora y que sean tan importantes, y veríamos ahí Carlo Ancelotti colocando Vinicius de 9 o moviendo ciertas cosas de cómo es capaz de subsanarlo, pero en cualquier caso creo que la selección brasileña tiene talento, tiene cosas muy positivas en las que apoyarse, solo falta que terminen de dar en la tecla. Sí, veremos qué pasa. Quizás no tenga el talento que estamos acostumbrados hace 10, 15 años, ¿no? Que decías, madre mía, tienes 3 o 4,
pero comparar, quizás sea una selección más mundana, ¿no? Más Hombre, comparable con el resto de las buenas selecciones. Fernando, que España ha ganado la Eurocopa con menos. Esa es la realidad, que ahora somos muy buenos y nos creemos muy grandes, sí. Pero seamos honestos. Si nos preguntan antes de la Eurocopa, vamos, no hay color. Pero yo creo que Brasil, la situación de Brasil es mucho más sencilla que esperar al entrenador del Real Madrid o que soñar con Guardiola. Y la selección, yo creo que la solución está en Brasil. O sea, yo creo que tienes que mirar a los entrenadores portugueses de Brasil, ¿no? Es que yo creo que Abel Ferreira, con el trabajo que hizo con el Palmeiras, ¿sabes? Incluso que no le salió bien en Arabia, pero Luis Castro hizo un trabajo brillante en Botafogo el año pasado antes de irse, ¿no? Antes de que nos robara Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, y ahora no tiene equipo. Jorge Jesus, yo tengo mis críticas con Jorge Jesus, yo creo que no es, no sé. Pero eso podría acabar a palos, también te digo. Sí, por eso. Y yo no quiero que me quiten el entrenador, pero es que Arthur Jorge yo no creo que va a quedar mucho tiempo en el Botafogo, porque es su primera temporada en el Braga, sí. Mejor temporada en la historia del Braga. Segunda temporada, casi le gana al Madrid 2 veces en Champions League. Sí. Tercera temporada, llega al Botafogo y le lleva el Botafogo muy cerquita, porque está muy cerquita del doblete, Liga y Libertadores, ¿no? Brasileirão y Libertadores. Yo creo que Arthur Jorge no va a quedar mucho tiempo en Botafogo, ¿no? Pues si se tiene que marchar... Sí, se tiene que marchar, que sea la selección brasileña para que nuestro Fernando Calas siga disfrutando. No te entretenemos más, Fernando, que ya te hemos pegado un buen atraco. Muchísimas gracias por estar aquí en Pizarritas. Siempre. Y espero, Pizarritas, que os haya gustado todo este debate sobre Brasil, que, como ya ha dicho Fernando, es bastante profundo y va sobre la base.